Ichigo y Bambieta reunión explosiva capítulo 12 Elegía de la ciudad. Mientras Ryuken tendía una emboscada a Bambi, ciudad de Karakura. Casa Unagilla Bambieta estaba en peligro. Ikumi no podía explicar cómo, pero la intuición de su madre nunca se equivocaba. Sentada en su escritorio, tuvo un mal presentimiento, uno que solo había tenido una vez antes en él y su padre había desaparecido de su vida. No era evidente, pero sintió un espantoso cosquilleo en el estómago que le decía que su hija estaba en peligro. Levantándose lo más rápido que pudo, Ikumi agarró las llaves de su camioneta y salió por la puerta, apresurándose a buscar a su Bambi, esperando que estuviera bien. Ella no sabía perdió a su hija por segunda vez. Mientras tanto, Ichigo corrió por la ciudad, buscando a su amigo por todas partes. Uryu había intentado localizarla a ella y al Soul Ribbon de su padre, pero por alguna razón desconocida no estaba. El miedo se apoderó del corazón de Ichigo, la idea de otro amigo en grave peligro lo llenó de pavor. Corrió hacia la casa de Ikumi, esperando encontrarla allí, pero lejos en la distancia. Sus ojos captaron la mirada de pánico en los ojos de la madre mientras ella se alejaba a toda velocidad y al instante supo que Bambieta no estaba en casa. Sacando hola por enésima vez la llamé con la esperanza de obtener una respuesta, pero fue en vano. «Maldita sea», gritó antes de buscar en su bolso para sacar algo. O mejor dicho, alguien. «¡Ey!», Kon gritó en protesta mientras lo sacaban de la bolsa de Ichigo, habiéndose colado dentro para espiar a las chicas de la clase de Ichigo nuevamente. ¿Qué tal un poco de fe? Haciendo caso omiso del mod Soul que protestaba, Ichigo le dio un fuerte apretón al cuello del juguete. El Soul Candy de Kon fue tosido y expulsado de su boca. Agarrando el gue en su boca y lo tragó, obligándose a salir del cuerpo humano. Ichigo se elevó al cielo y dejó a Kon de pie dentro de su cuerpo. «Kon. Cuida mi cuerpo y eso», gritó antes de salir a buscar a Bambieta. Kon le gritó a Ichigo mientras se alejaba a toda velocidad. «Será mejor que la salves, Ichigo», gritó, escuchando la difícil situación de Bambieta. «Todavía no te he perdonado por dejarme». Semana. El Mob Soul dentro del cuerpo de Ichigo observó mientras el niño volaba para salvar a Bambieta por un momento antes de darse vuelta y alejarse. Sin embargo, él no se dirigía mientras Ichigo está buscando su miel, dijo con voz jovial, «Voy a buscar algunas mieles para mí». Saliendo corriendo con expresión tonta, el mod ese destino donde podría espiar a algunas chicas, mientras tanto, Cementerio Bambieta corrió por su vida mientras esquivaba otra flecha. La sangre goteaba por su costado mientras corría. Solo sus reflejos perfeccionados al entrenar con Ichigo y Uryu golpe mortal, su rápida agilidad la salvó de recibir un disparo en el pecho. En cambio, la flecha le había rozado el costado, arruinando su uniforme escolar. «Maldita sea». Me golpeó cuando abajo. Pasó corriendo entre hileras de tumbas y usó Iren Kyaku para poner cierta distancia entre ella y su atacante. Aterrizó junto a un árbol alto y se giró para mirar. Fuera lo que fuese, ella no estaba de humor para esto. «¿Quién diablos eres tú?», gritó enojada, llevándose una mano al costado sangrante. Ella usó su Blood Vene sangrando, pero todavía la asustaba que su Blood hubiera sido penetrado tan fácilmente. Al mirar más de cerca, Bambieta vio que era el padre de Uryu, Ryuken Ishida, quien la había atacado. Encendiendo otro cigarrillo, Ryuken miró hacia la tumba de Masaki. Bambieta lo había visitado. Sus ojos se entrecerraron con veneno mientras se volvía hacia Bambieta. «¿Cómo te atreves a tocar su tumba con esas manos?», dijo. «¿Cuál diablos es tu problema, imbécil?», ella gritó enojada. «¿Por qué me atacas?». Ryuken se tomó un momento para mirar la tumba de Masaki nuevamente antes de volver su atención a Bambieta. «Deberías haber permanecido muerto en la guerra con el alma», proclamó rotundamente, su mano libre subiendo sus gafas de una manera que reflejaba las de su hijo. «Como mi hijo es incapaz de lo que debería», señaló. Formó otra flecha, haciendo que Bambieta se pusiera tensa y alerta, «Yo seré quien te devuelva a tu tumba». El Kinky disparó de nuevo, lo que obligó a Bambieta a huir y subir corriendo las escaleras. Esquivando más pasos, empezó a frustrarse. «Maldita sea. Quiero contraatacar. Haz que sea demasiado difícil maniobrar». Ella no era el tipo de chica que prefería terreno abierto para el combate. En el pasado siempre había usado de Explode para despejar, pero esa ya no era una opción. Al llegar a lo alto de las escaleras, vio un prado en una colina cercana y aceleró hacia él, con la esperanza de dejar atrás al Kinky. Ryuken la vio huir antes de dar una S. Sacó una pequeña vara, la clavó en el suelo antes de seguirla, la vara brillaba de color blanco, mientras subía la colina, Bambieta se detuvo un momento para recuperar el aliento.
Por mucho que no quisiera detenerse, no tenía la resistencia para una persecución larga. Gorrai se secó el sudor de la frente, abanicándose con el sombrero. Dios mío, ¿qué diablos quiere este tipo? Uryu nunca dijo que su padre quería matarme. Sin embargo, mirando a su alrededor, Bambieta no pudo disipar la sensación de que algo no estaba bien. El aire en el bosque parecía viciado, como si el viento se hubiera cerrado. Ryuken estaba tramando algo y decidió intentar utilizar Irenkyaku para salir del bosque. Podría correr a la tienda Urahara y obtener ayuda de Kisuke y Yoruik. El borde del bosque, antes de estrellarse de cara contra una pared invisible. Levantó una mano y tocó la pared. La barrera invisible cobró vida, 5 pilla. Rodeando la pradera y formando una cúpula a su alrededor. Esto es, barrera. Bambieta se giró, con la espada Reisi lista, para ver a Ryuken parado cerca, con una barra de metal incrustada en el suelo detrás de él. He oído hablar de esto, pero arte muerto, cuestionó Bambieta. La familia Ishida era una de las familias kinki más antiguas en el mundo de los vivos. Después de que los restos de Iwatch huyeron cobardemente a la sociedad de almas, mi archivo familiar, explicó Ryuken. Hemos dominado gran parte de lo que los Bandenrage consideraban obsoleto. Hizo un gesto hacia la barrera blanca que los rodeaba. Una técnica que destinado a ocultar la presencia de uno para evitar que los enemigos los encuentren con el fin de mantener el sigilo y la protección. Está destinado a mantener protegido a un solo kinki. O pulgar hacia la barra de metal detrás de él. Al sellar mi energía espiritual en 5 Seele Schneiders, puedo expandir la barrera para asegurarme de que mi trampa esté tendida. Bambieta procesó las palabras de Ryuken y llegó a una sorprendente conclusión. La habían engañado. Me atrajiste aquí. Querías ahuyentarme de la tumba. Sí, respondió Ryuken en su tono frío mientras sacaba su arco plateado. Estoy dejando de lado el último legado de Iwatch. Y además, su boca escupió veneno mientras continuaba, Bloody Butcher regrese a la tumba a la que pertenece. El nombre que Ryuken escupió hizo que la mente de Bambieta retrocediera, hasta su época como Sternritter. Era un nombre que su compañero Kinki le había apodado. El maldito carnicero. Ella dudó solo por un segundo, pero ese segundo fue más que suficiente para que Ryuken disparara. La sangre brotó de los labios de Bambieta cuando la flecha de Ryuken fue empalada. Perforando su glut. La niña cayó de rodillas de dolor y la sangre brotó de su herida. Detuvo el sangrado con Bloodbane, pero cuando miró hacia arriba tiró hacia atrás su arco nuevamente. Bambieta era fuerte pero el miedo la había minado de su fuerza indomable. Ni siquiera podía empuñar su espada para defenderse. El miedo a la muerte reclamándola la hizo temblar incontrolablemente, sabiendo que esta vez no habría retorno. Mientras Ryuken disparaba, Bambieta se preparó y sus pensamientos se dirigieron a su familia. Cuando Bambieta no sintió el dolor de una flecha hundiéndose en su pecho, abrió un ojo y se dio cuenta de que no había sido alcanzada. ¿Eh? Él falló. Ella miró y Ryuken no era el único que estaba dentro de Barriere. Ichigo. El sustituto Sulreaper se interpuso entre ella y su atacante. Cerca había una grieta gigante en la barrera, resultado de que Ichigo se abrió paso antes de salvarla. Con su espada corta en mano y un ceño fruncido, ambos apuntaban directamente a Ryuken. Mientras la barrera que los rodeaba se hizo añicos debido a la gran grieta, ¿Ichigo la estás atacando?, exigió Ichigo. Al reconocer al niño, Ryuken bajó su arco. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Sus ojos se volvieron hacia Bambieta, quien se estremeció ante su mirada venenosa. Soy P monstruosidad. Debería haber muerto con el resto de su especie. Ichigo no podía creer lo frío que era el padre de Uryu. Y pensó que tenía problemas con su padre. Pero Ichigo se dio cuenta de que había más en esto de lo que ya algo sobre Bambieta que él no sabía. Ryuken, dijo en tono serio, Uryu me contó que le diste los informes de esos punks en el puente. Bambi será el último legado vivo de Iwatch. Ryuken se subió las gafas. ¿Tienes razón, muchacho? Sí lo hago. Ichigo gritó enojado. Fue casi suficiente para hacer saltar a Bambieta. Nunca antes lo había oído tan enojado. Obviamente me falta algo, claramente creo que Bambi sigue siendo un asesino. Esos punks entraron directo a la paliza. Si Bambieta quisiera matarlos, seguramente podría haberlo hecho con facilidad. Y mi padre me contó lo que Iwatch le hizo a tu esposa. Bambi no tiene nada que ver con eso, así que no le guardes rencor. El silencio llenó el prado mientras Ryuken miraba fijamente a Ichigo por un minuto. Levantó 2 dedos. Tienes razón en 2 puntos, dijo con calma. Primero, estás renunciando, esa pandilla se merecía. No eran más que degenerados y no merecen ninguna compasión.
Segundo, también tienes razón en que esta chica no tiene nada que ver con mis prejuicios. Entonces, ¿por qué? Preguntó Ichigo, más confundido que nunca. ¿Por qué insistes tanto en matar a Bambieta? Ella no ha lastimado a nadie. El Kinky miró a la ensangrentada Bambieta por un momento antes de mirar a Ichigo. Me resulta muy difícil creer que esta chica haya cambiado en absoluto en ese tiempo. Miró a Ichigo con una mirada acusadora. ¿Qué tal si usas la cabeza sobre tus hombros en lugar de dejar que tus hormonas hagan tu pensamiento y control? ¿Sabes realmente acerca de la chica? Cuando Ichigo no pudo dar una respuesta, continuó. Los Ishida mantuvieron una vigilancia constante sobre los Bandenrage desde que mi gordo aprendimos mucho sobre Sternritter, incluida ella, miró fijamente a Bambieta, y su reputación. Bambieta sintió que la sangre que le quedaba se helaba. ¡No! Él no puede saber esto. Bambieta pensó presa del pánico. Abrió la boca para hablar pero Ichigo fue más rápido. ¿Reputación? ¿Qué quieres decir? Ryuken vio la expresión de miedo en el rostro de Bambieta y supo que la asustaba tanto. Parece que ella no te dijo nada sobre ella misma. Muy bien, entonces. Espacios en blanco. La fuerza volvió a Bambieta en un instante y agarró su espada. Tirando la precaución al viento, pasó por encima de la seguridad de Ichigo y rugió con furia a Ryu. Gritó a todo pulmón. Ichigo fue tomado por sorpresa por la carga vengativa de Bambieta y trató de detenerla, pero ya era demasiado tarde para agarrarla. Justo como Van espada para cortarle la cabeza a Ryuken, él bloqueó con su arco, el arma sorprendentemente resistente a su espada. «Cállate». Ella le gritó en la cara. «De algo más». La furia de Bambieta no perturbó a Ryuken en absoluto. «No seré silenciado por gente como tú». Dio un paso atrás y esquivó el siguiente corte de Bambieta. Retiró su de Bambieta a quemarropa. Esta vez Bambieta logró bloquearlo y el impacto la hizo patinar hacia atrás. Especialmente del carnicero sangriento de la V. El viento azotó la colina mientras Bambieta se congelaba, su sangre se convertía en hielo cuando Ryuken soltó los frijoles. Se giró para ver a Ichigo mirándola confundido. Su mirada interrogante. No pudo hacer nada más que mirar al suelo avergonzada. «¿Maldito carnicero?», repitió Ichigo, sin entender de qué se trataba todo esto. «¿De qué estás hablando?». «Si se trata de los Soul Reapers que ella mató, mal», respondió Ryuken. Su jovial asesinato de los Soul Reapers puedo considerarlo un acto de guerra justificable. Un buen Soul Reaper, entrecerró los ojos mientras miraba. Sustituto ante él, es uno muerto. Ese es el mantra que todos los Kinky sostienen. Sin embargo, volvió a mirar a Bambieta. Por lo que aprendimos, THD Bloody Butcher por su propia gente después de que ella alegremente masacró a cientos de sus propios compañeros Kinky durante años, mucho antes de ir a la guerra con Soul S. El suplente se quedó atónito mientras procesaba lo que Ryuken le dijo. Era plenamente consciente de que Bambieta actuó como una completa psicópata durante la guerra. ¿Propios parientes? Se volvió hacia Bambieta y la expresión de su rostro era todo lo que necesitaba saber. «Bambi». Ichigo gritó. «Es verdad», admitió Bambieta, con la cabeza gacha mientras su cabello oscuro ondeaba con el viento. «Está diciendo la verdad. Maté a mi compañero Kinky dentro del clan Banden». Sus rodillas y sintió que sus ojos comenzaban a empañarse. Ichigo era su amigo y era especial para ella por toda la amabilidad que le había mostrado. Ahora iba a ver el esqueleto. Armario. Mirando a Bambieta llorando, Ichigo supo que tenía que haber algo más en esto que solo los rumores de Ryuken. Bambieta estaba inestable, podía ver eso mejor. Se negó a creer que Bambieta mataría sin motivo alguno. Caminó hacia ella y se arrodilló a su nivel. «Bambi, ¿por qué?», preguntó en voz baja, no estaba tratando de interrogarla. «¿Por qué mataste a tu compañero Kinky?». Ryuken habló antes de que ella tuviera la oportunidad. «Por diversión, por lo que he oído». Atraía a los hombres a su habitación para alivio y luego los masacraba como si fueran ganado. Bambieta le dio a Ryuken una mirada fea antes de mirar a Ichigo. «Los maté porque eran mis órdenes hacerlo». Ichigo parpadeó. «¿Pedidos?». Por un momento Bambieta no respondió hasta que miró al suelo. «Sí. Me llamaron para cumplir un trabajo de asesinato para mantener la línea Bandenrage». Al ver a Ichigo estaba más confundido que nunca. «Todo comenzó el día que cumplí 13 años. Fui convocado a los aposentos de Iwatch, hace mucho tiempo, vestida con el atuendo blanco de Kinky». Bambieta Basterbine se acercó a la sala del trono de Silvern, con la cabeza en alto mientras caminaba con un aura fuerte. Vio al alto y delgado gran maestro del Sternritter, Aschwalk, de pie cerca de la puerta.
El hombre la hizo pasar y cerró la puerta. La sala del trono caminó hacia el hombre en el trono. Vestido con una túnica negra, Watts miró a la chica que se acercaba. Bambieta se arrodilló ante su señor. ¿Me convocó, su majestad? El rey asintió. Lo he hecho. Pero primero, las felicitaciones están en orden. Hiciste bien en crear un escuadrón de mujeres Sternritters. La unidad será lo que prevalecerá cuando nos vayamos. Elogiado. Gracias, su majestad, respondió Bambieta mientras mantenía la cabeza inclinada. Sabía que no debía levantar la cabeza hasta que le dieran permiso. Ella había visto otros por delitos menores. Levanta tu cabeza. Cuando Bambieta cumplió la orden del rey, Watts continuó hablando con el Sternritter. Te he llamado aquí para discutir una tarea. Esta mierda nadie más que tú, yo y tu gran maestro. ¿Una tarea? Bambieta cuestionó. Sí. El conflicto, dijo mientras señalaba por la ventana hacia la ciudad que los rodeaba, destruye un reino desde dentro, como un parásito. Yo te he elegido. Tienes la tarea de sofocar el conflicto dentro de mi reino. A su lado había una pila de papeles. Recogiéndolos, le hizo un gesto a la chica para que se acercara a él. Tienes la tarea de sofocar el conflicto dentro de mi reino. El Vandenreich puede prescindir de él. Bambieta tomó los papeles y los miró. Vio que era una lista enorme de nombres y rostros de hombres dentro de Vandenreich. ¿Quieres M. Kinky? Preguntó, confundida por las órdenes de su rey. Watts se recostó en su silla y asintió. Me alegra ver que no eres tan ingenuo como para cumplir esto sin cuestionarlo, elogió. Señaló la lista. Hoy mis oídos están en todas partes. Estos son hombres que invitarían a la lucha a mi reino. Tú, en cambio, le dedicó a la chica una rara sonrisa, eres leal a mí. Sed diligentes en vuestras misiones. Por eso te encargo esto a ti en lugar de a tus compatriotas. Al mirar la lista, Bambieta se sintió insegura. ¿Había matado a Hollow's antes sin más problemas que este? ¿Quería que ella matara a sus propios parientes? ¿Por qué? ¿Y cómo? Sintiendo su vacilación, Watts decidió explicarse. Esto no es un asesinato, le dijo a la niña. Esto es un sacrificio. Una purga de los débiles. Aquellos que nos sirven intelectual y, lo más importante, leal. Pudo ver que Bambieta todavía estaba obsesionada con cómo matar a tanta gente y decidió darle una pista. Hay algo que tienes que los hombres de esa lista querrán. Úsalo a tu favor. La sangre de Bambieta se calentó cuando se dio cuenta de lo que Watts quería decir. Su cuerpo. Ella debía usar sus artimañas femeninas para atrapar a estos hombres en un baño de sangre. Como Bambieta pudo entender el razonamiento detrás de esto y asintió. Sí, su majestad. No le fallaré, le dijo a su señor, inclinando la cabeza. Complacido por la lealtad de Bambieta, Watts continuó. Esto debe permanecer en secreto. Bajo ninguna circunstancia debe divulgar su misión, amenazó con si lo logras, dijo mientras ponía una mano sobre la cabeza de la niña en un gesto casi paternal, te concederé el deseo que más has deseado. Un pequeño grito ahogado escapó de los labios de Bambieta ante la perspectiva de ver cumplido su deseo más secreto. Ella sabía lo que quería más que nada y si esto era cumplido, lo haría sin dudarlo. Si su majestad. Estás despedido, Sternritter Bastervine. De regreso al presente, Bambieta Unajilla miró a Ichigo con ojos llenos de vergüenza. A partir de ese día, atraería a los hombres a mis habitaciones con la promesa de se cobró la vida de innumerables kinkis para mantener fuerte a los Vandenreich, purgando a los débiles y ambiciosos. Al principio lo odié, confesó, pero después comenzó a entumecerse. No lo disfruté, dijo rápidamente, mi padre me crió para ser una asesina a sangre fría y me enseñaron a usar cualquier medio para cumplir. Aschwald me daría nuevos objetivos en secreto. Al final se corrió la voz de que los hombres que atraía a mi habitación nunca salían con vida. Sospechaban que yo era un psiquiatra llamarme el carnicero sangriento después de que Candy y los demás entrarán cuando corté a un pan por la mitad. Ahora sé por qué Iwatch me eligió para hacerlo. Las lágrimas cayeron de confesó su oscuro secreto a Ichigo. Si Ichigo odiaba a Iwatch antes, ahora lo despreciaba abiertamente. No por primera vez deseó haber hecho sufrir más al rey loco por los pecados que había cometido. Acabar con él de un solo corte. Bambieta miró al suelo. Se bajó el sombrero para cubrirse los ojos. Hice lo que hice porque era leal a su majestad. Pensé que no podía hacerlo. Que sabía que era lo mejor. Pero después de saber de usted lo que le hizo a mis compañeros Sternritters y lo que planeaba hacerle a nuestros mundos, sé por qué ella le dijo sus verdaderos sentimientos. Él me hizo su chivo expiatorio. Todo para proteger su maldita imagen.
Todo lo que siempre quise fue que mi deseo se cumpliera y no fue nada. Él recordó cómo Yoruichi y Kisuke le contaron sobre la usual en Daywatch, cómo cortó al Sternritter que consideraba inútil para él. Se dio cuenta de que uno de los preciosos hijos de Daywatch, ella era simplemente una herramienta para él y, a su vez, la convirtió en una asesina en serie psicópata. Al desnudar su alma ante Ichigo, la oscura voz de Zombieta surgió desde lo más profundo de su conciencia, un recordatorio de sus oscuros pecados. Él sabe lo que sabe que en el fondo eres un asesino no solo de su pueblo sino del tuyo propio. Él nunca aceptará la excusa de que solo estabas siguiendo órdenes. Te lo mereces y mereces seguir muerto. La niña salió de su depresión cuando sintió unos brazos cálidos rodearla. Cuando miró a Ichigo vio ojos, no llenos de disgusto u odio. Comprensión. Hablando por primera vez desde que Bambieta contó su historia, Ichigo simplemente le sonrió a Bambieta. Déjalo ir. Bambieta miró con incredulidad el comportamiento de Ichigo y no pudo aguantar más y enterró su rostro en el pecho de Ichigo, sollozando en su amiga mientras el dolor que había sostenido durante tanto tiempo salía. Mientras todo esto sucedía, Ryuken observaba y escuchaba mientras su víctima contaba su historia. Al principio estaba dispuesto a simplemente denunciarla como mentirosa y cambiarla, para ganarse la simpatía de Ichigo. Pero reconocía a un mentiroso cuando lo veía y esta chica no estaba mintiendo. Cuando se enteró de la supervivencia de Bambieta, se sorprendió al ver cómo estos adolescentes podían dejar voluntariamente que un asesino caminara entre ellos. Su confusión y enojo conversación con Uryu. Pero ahora, escuchar su historia y comprender cuánto ella era un peón de Iwatch como lo era su hijo, lo llevó a comprender detuvo su mano también. Esta chica era una asesina, pero no era una razón por la que él debería convertirse en uno. Sintiéndose avergonzado de sí mismo, Ryuken disipó su arco. Cuando los sollozos de Bambieta disminuyeron, Ichigo notó cómo ella se había aflojado en sus brazos y descubrió que se había quedado dormida, sus heridas y el cansancio desaparecieron. Si podía, Ichigo levantó a Bambieta al estilo nupcial. Tenía que llevarla a Orihime antes de que sus heridas empeoraran. Recordando sus heridas, Ichigo giró su cabeza. Se dirigió al padre de Uryu pero lo vio alejarse. ¡Ey! Ryuken se detuvo y giró la cabeza hacia un lado. Pido disculpas por este malentendido. Me iré antes de causar más daño. Y con eso, él tranquilamente mucho en su mente. Sabiendo cuándo elegir sus batallas, Ichigo Flash se alejó de la colina, llevando consigo a Bambieta dormida y herida. Ryuken bajó la colina y se dirigió de regreso al cementerio donde estaba estacionado su auto. Encendió otro cigarrillo y suspiró avergonzado. Supongo que realmente me equivoco, murmuró. Tienes toda la razón, hijo de puta. ¡Za! Un bate de metal surgió de la nada y se estrelló con fuerza en la cabeza de Ryuken. El médico cayó al suelo y se quedó sin aliento cuando vio quién era su atacante. El rostro familiar de un viejo compañero de clase saludó sus ojos. Tenía un muy mal presentimiento sobre lo que estaba por suceder a continuación. Hirviendo de rabia que solo una madre podría poseer, Ikumi Unahiya miró al atacante de su hija mientras estaba de pie junto a él. Cerca estaba su furgoneta, que la había seguido. Cementerio. ¿Cómo te atreves a atacar a mi Bambi? Levantó su bate y apretó los dientes. Golpear. Es lo que obtienes. Grieta. Cuando tocas. Aplastar. Mi. Gall. Bambi. Habiendo sentido la presión espiritual de su padre, Uryu se apresuró a ir al cementerio solo para encontrar a su padre siendo golpeado hasta dejarlo sin sentido por Ikumi. Aturdido por la vista, él dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre a la ira vengativa de la madre. Fin del capítulo 12. Espero que les haya gustado, si es así den su like que eso ayuda bastante y si desean ver más de mi contenido suscríbanse al canal. Bueno, seguiré avanzando con unos fics y haré un adelanto de Dante Devil May Cry 2 en multiverso donde este se enfrenta a Espada Maldita y Harel de Jinjo en Tolop Ru donde se enfrenta a Hit. Bueno, eso era lo que les iba a anunciar, eso fue todo, soy Tensa Zangetsu y me despido.